Muy para que aquí, ahí apareció. Bueno, muy buenos días. Vamos a través de un caso clínico a presentar una situación muchas veces mal interpretada o mal diagnosticada. Vamos a redundar en esta definición, pero es muy importante para tenerla siempre presente. El glaucoma, por definición, es una neuropatía óptica progresiva, con deterioro estructural y funcional característicos y mesurables, con impacto en el sistema nervioso central, cuyo factor de riesgo mejor estudiado es el aumento de la presión ocular, y nuestro objetivo hasta el momento es reducirla. Quiero compartir con ustedes este caso interesante y a veces a la vez angustiante. Es un médico clínico conocido de años, lúcido, 71 años, con antecedentes de apnea de sueño, dificultad respiratoria, al punto que duerme semisentado, hipertensión arterial en tratamiento, tuvo una fibrilación auricular, hipotensión arterial secundaria e hipertrofia prostática benigna. Este médico ha sido tratado durante los últimos 15 años por un glaucoma crónico de ángulo abierto. Usaba al momento de la entrevista timolol a la mañana y Ganforta al acostarse, tamsulosina por su problema prostático, y según refirió en el momento de esa consulta, las presiones han oscilado en todos estos años entre 12 y 14 milímetros de mercurio. Consulta en realidad porque nota un deterioro progresivo de la calidad de visión del ojo izquierdo, a pesar de tener una buena agudeza visual. Habló de esto con su médico y guarda correlación esa percepción con el deterioro real de su campo visual izquierdo, y no así el derecho. Está deprimido y preocupado por la posibilidad de quedar ciego pese al tratamiento y a las presiones bajas. Ha dejado de atender en su consultorio, ha dejado de conducir, y en conversaciones con su médico evalúan estar ante un glaucoma de presión normal, dada la progresión del deterioro de su campo visual y sus limitaciones. Al examen presentaba una agudeza visual de 8 décimas en ambos ojos sin corrección, una catarata nuclear, una cruz en ambos ojos, no significativa evidentemente, y una presión ocular medicada, con la medicación que traía, de 14 en ambos ojos. Este es su fondo de ojos. Evidentemente notamos un deterioro severísimo del anillo neuroretinal izquierdo, con todas las características de alteración glaucomatosa severa, pero su ojo derecho, que aparentemente él no ha notado sintomatología, tampoco está indemne. Y vemos una alteración del anillo neuroretinal y una elongación de la copa, de la excavación vertical. Lo importante acá es que en los campos visuales que tenemos, el primero que tenemos es de 2017, es este, uno nota una disminución, una alteración severa en el ojo izquierdo, con una caída en la sensibilidad media muy importante, pero en el ojo derecho además también hay un comienzo de daño superior, que no ha sido todavía observado por el paciente. Lo importante acá es que 2 años después, la alteración, la caída en la sensibilidad es sumamente llamativa. Hay una pérdida de 5 decibeles en 2 años, y el comienzo de daño en el ojo derecho se pone de manifiesto y ha progresado. Todo esto con presiones normales, con medicación adecuada, y el motivo de su consulta es este.
una nueva caída de 5 decibeles prácticamente, lo que ponen a este paciente en un estado crítico para su ojo izquierdo. Pero además hay una progresión alarmante en el ojo derecho, su ojo bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las alternativas? Y por eso, ¿por qué manejan la hipótesis de un glaucoma de baja presión? El paciente no cumple con la medicación, en realidad es muy prolijo con sus cosas, asegura cumplir estrictamente la posología. Las presiones serán elevadas en otro momento y no son detectadas. Hasta el momento las presiones han sido normales, incluso en la franja más baja. Es una presión de glaucoma, es un glaucoma de presión normal, como lo han sugerido. Tiene una hipotensión arterial por efecto de su medicación, probablemente una mala perfusión del nervio óptico. ¿Cuál es el rol del timolol en sus problemas respiratorios y por ende en su estado general y en su grado de afección en la perfusión del nervio óptico? Son todas preguntas que estamos obligados a hacernos en un caso como este, donde a pesar de sus presiones, la patología progresa y progresa en forma alarmantemente rápida. ¿Qué se nos está escapando? Bueno, primera toma con reposo, 28 en ambos ojos. Ya tenemos allí un escape, una razón no suficientemente válida para este grado de progresión, pero llama la atención. ¿Por qué esa presión temprano? ¿Qué más se nos está escapando? Bueno, se ha escapado el examen del ángulo, que muchas veces, por la velocidad de la consulta, por olvido, por desconocimiento, no se realiza una gonioscopía básica en el examen general del cuadro de examen oftalmológico clínico. No se observan los elementos del ángulo. Es un ángulo ocluible. Al aumentar la intensidad de la luz, vemos además que hay grumos pigmentarios sobre el trabeculado, signos de toque. Podemos asumir entonces que cuando vemos estos cuadros con signos de toque, con ángulo ocluible, con nervio óptico, con daño glaucomatoso, estamos entonces ante cierres intermitentes o cierres agudos que han pasado desapercibidos. Pero entonces, este cuadro de progresión de daño, en realidad cierra dentro del cuadro general de un glaucoma crónico de ángulo cerrado por bloqueos intermitentes. Debemos recordar que ya en una publicación de 2019 se hablaba de un 60% de pacientes con glaucoma de ángulo crónico, de ángulo por cierre angular, sin manifestaciones clínicas características y que son diagnosticados como glaucomas de presión normal. Esto explica entonces que este paciente haya llegado a este estado con un diagnóstico equivocado. Claro, uno siempre espera esto. ¿Qué espera del cierre angular? Espera lo peor. Espera la sintomatología que habitualmente no se presenta, que es visión borrosa, halos alrededor de las luces, dolor, cefaleas, náuseas, vómitos. Cuadro clínico característico del cierre angular agudo. Pero en el 70% de los casos ese cierre es asintomático y a veces incluso confundido en pacientes que tienen esos mismos síntomas sin tener un cierre angular. Por lo tanto, nosotros estamos siempre atentos al peor cuadro, que en el fondo es la salvación de los pacientes con, llamaría así, con ángulo ocluible, porque un cierre angular agudo determina la manifestación clínica, y si está en un medio civilizado, en un medio donde hay atención primaria, en general es difícil que ese paciente quede ciego por ese cuadro. Los que quedan ciegos son los que no hacen ese cuadro.
que son el 70%. En este momento, al explicar la sucesión de eventos que llevan al él refiere a algo que no lo había tenido demasiado en cuenta, y es que desde hacía unos meses despertaba con visión borrosa y malestar leve, que desaparecían. Supuso que era parte del deterioro que notaba y no lo asumía como referencia. Pero muchas veces ni siquiera esto se presenta. Dicho esto, entonces, le propusimos al paciente sacar el cristalino. ¿Por qué? Porque tenía un volt aumentado con un cierre angular, y sabemos que la facoexéresis en los cierres angulares agudos y en los cierres angulares crónicos mejora significativamente la perspectiva del paciente y ayuda a regular mejor su estado clínico. Este es el cambio habitual en un paciente con un volt anterior, con un cierre angular, y el postoperatorio cuando se implanta una lente intraocular, sobre todo las de 3 piezas que son anguladas y permiten que descienda más el diafragma. Las conclusiones de esta conversación son que, primero, cuando la incidencia de pacientes ciegos por la enfermedad es alta, el problema radica en el diagnóstico y no en el tratamiento. En los países desarrollados se considera que más del 50% de las personas afectadas ignora que tiene glaucoma. En la medida que el daño es mayor al momento del diagnóstico, aumenta para esa persona el riesgo de ceguera por la enfermedad. La gonioscopía, el fondo de ojos y la tonometría deben formar parte del examen básico del oftalmólogo. Los tratamientos que se implementen no aseguran el resultado. El estudio detallado de cada caso y su seguimiento son las claves del éxito. Y por último, como en este caso, no temamos tanto al cierre angular agudo. Estemos preparados para esa gran mayoría que nunca tendrá un episodio claro y los sorprenderá la ceguera sin diagnóstico, como en este caso. Muchas gracias. Bueno, suspendimos el tratamiento de timolol en este paciente. Ahora está con brimonidina. La primera toma con reposo en el post fue de 12 en ambos ojos. Desaparecieron los problemas respiratorios, la hipotensión, la depresión. La visión borrosa matinal desapareció y está atendiendo nuevamente consultorio. Es el corolario de un caso dramático que en su ojo izquierdo no va a tener probablemente con el tiempo un muy buen resultado, pero salvó la visión del otro ojo. Ahora sí, muchas gracias.